Runa siminchikpi hakanmi huk churku, huk sufijo ha nisqa. Ima haykamanta rimachkaptinchikpas kay churkucham rikuchiwanchik, riksichiwanchik pimanta utaq imamanta rimasqanchikta. Hawaykusun. Kay misiqa suwam kasqa. Wasinqa hispirusqañam. Limaqa hatun llaqtam kasqa. Yaykukamuychik kay Hichwa iskaychasqa puntuchayuq nisqa. No hay artículo en quechua. Sin embargo, si se desea hacer resaltar un segmento o varios segmentos de un enunciado, se le puede agregar el sufijo de tópico ja. Este sufijo indica que la atención se centra en la palabra a la que se le agrega. Veamos. María hayachachikmi. Chahay wasija hatunmi. Mana munanichu kukataja. Como podemos observar, este sufijo marca la palabra en la que se centra la atención. Este sufijo, de gran importancia para la retórica quechua, no tiene una traducción exacta en castellano. Por ello, la mayoría de las veces no es necesario traducirlo. Ocasionalmente puede traducirse como equivalente al artículo determinado el, la, los, las. Tampoco está mal traducirlo a través de formas como en cuanto a, hablando de, etc. Veamos. Kunantu taja hasamun hapascha. Paita hamanam riksinichu. Wasipiqa achkarunam kachkan. Ahora, existe un sufijo de tópico muy similar a ja. Este es el sufijo responsivo ri. Este también se emplea para destacar a un aspecto o participante de la oración. Pero a diferencia de ja, este se emplea cuando se está preguntando sobre él. Este sufijo podría ser traducido como y en cuanto a, veamos. Maita murichka Ricarduri. Pitas kankiri. Y mataj chairi. Como podemos observar, este sufijo se usa específicamente para hacer preguntas o marcar el elemento donde se centra la pregunta. Sin embargo, es posible también utilizar el sufijo ja en lugar de ri. Veamos. Misiri, misija, pitas kankiri, pitas kankeja, imataj chairi, imataj chaija. Pero ¿cuál es la diferencia entre usar ja y ri en una pregunta? La respuesta está en el matiz de la pregunta, pues el sufijo ri transmite un matiz de cortesía, amabilidad a la pregunta. Y esto fue el video de la semana. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, búscanos como Hichua 2.0. Recuerda compartir este video con tus amigos y sobre todo con tus amigos quechohablantes. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides de suscribirte a mi canal Hichua 2.0. Huknin Video Kama, Wauhipani.